licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Tenemos el agrado de exponerles sobre la dinastía Julio-Claudia. La dinastía Julio-Claudia hace referencia a los primeros 5 emperadores emparentados con Julio César: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Los integrantes del grupo: Eric Milian, Verónica Caal, Leslie Caal, Victoria Tiul, Jennifer Cucul y mi persona, Silvia Mariela Caal. Julio César, mejor conocido como el hombre de la leyenda. Julio César fue una de las mayores figuras en la historia de la humanidad. Si de algo podemos estar seguros, fue que Julio César fue en vida muchas cosas. Un general intrépido con un dominio para la estrategia, un político ambicioso, un estudioso de la literatura y demás culturas. Es conocedor de la ingeniería y las leyes, prosista y orador. Son algunos de los intereses en los que Julio César destacó a lo largo de su vida. Sin embargo, una de sus más importantes características, al menos para la historia, es que también fue cronista de sus propias campañas militares y políticas, lo que ha permitido que lleguen a nuestros días sus más profundos pensamientos sobre el arte de la guerra. Cabe mencionar que Julio César no fue, al menos en vida, un emperador tal y como nosotros lo interpretamos, si bien gozó de varios títulos y cargos políticos, siendo el más destacado el de dictador vitalicio, cargo que poseía al momento de su muerte. Muchos años después de su asesinato, para la historia fue considerado como el primer emperador romano. Si de algo podemos estar seguros, fue que Julio César pasó a la historia como muy pocos hombres lo han hecho. Durante muchos siglos fue el modelo a seguir de aquellos que soñaban con obtener el poder total y absoluto. César fue un grande entre los grandes. César nació un 13, aunque algunas fuentes citan que fue un 12 de julio. César era hijo de Cayo Julio César, padre de nombre homónimo, y Aurelia Cota, quienes vivían en una ínsula del modesto y humilde barrio de Subura, pertenecientes a la antigua aristocracia patricia romana, y era una familia pobre en relación a otros patricios. La situación económica y social de la familia comenzó a mejorar cuando su tía Julia se casa con Gayo Mario, suceso anterior al nacimiento de César. César, desde muy joven, soñó con convertirse en padre de la patria y ser un gran militar. Desde muy temprano desarrolló una habilidad para la oratoria y la política. No accedió a ningún título griego como el resto de los patricios. Su padre contrató un tutor privado galo llamado Marco Antonio, del cual César aprendió las letras, las artes y, lo más importante, la lengua celta, seguramente sin saber lo útil que sería para su futuro. Su primer matrimonio fue a temprana edad, algo muy común de la época, ya que fue un matrimonio por conveniencia. César lo aceptó por complacer los deseos de su padre. César, al morir su padre en el año 85, se divorcia para unirse nuevamente con Cornelia Sila, es decir, Cornelia era considerada como el verdadero y gran amor de César. Su relación matrimonial se vio en peligro cuando en el 82 Sula toma el poder de Roma tras salir victorioso de la guerra civil contra la fracción de Mario y obliga a César a divorciarse de Cornelia, aduciendo que era hija de Lucio Cornelio, rival político y personaje odiado por Sula. César tenía otras características que molestaban a Sula. César no acató las órdenes y se rehúsa a divorciarse de Cornelio, y Sula lo declara como enemigo público y su cabeza pasa a tener precio. Debido a la persecución, César toma la decisión y huye de Roma. César no regresa por el momento a Roma y se convierte en asistente militar de Marco Termo,
Luego de la muerte de Sula, César regresa a Roma a emprender su carrera política, involucrándose con los populares partidarios de Marco. Una de las jugadas más inteligentes que César tuvo durante toda su juventud. César es capturado por piratas cilicianos y una vez más su vida corre peligro. César logra escapar y organiza una flota para capturar a los piratas en su isla y los crucifica como les había prometido cuando estos lo mantuvieron en cautiverio. César continúa su carrera estudiando retórica y filosofía para ampliar su horizonte cultural y regresa a Roma para continuar su carrera política en el 73. Es elegido como pontífice máxima autoridad religiosa, imponiéndose contra otros postulantes de mayor estatus social. César, a los 32 años, es nombrado cuestor de Hispania, recaudador de impuestos en la provincia que abarca gran parte de lo que hoy se conoce como España. Tras la muerte de Cornelia, César se une en matrimonio a Pompeya, nada menos que la nieta de Sulla. Julio César finalmente en el año 59 logra convertirse en un cónsul junto a Marco. Entre sus logros se destaca: César mejora la sociedad romana que venía en caída, no solo en cuestión de moral, sino que también en cuestión económica, producto de tantos años de crisis interna y una sangrienta guerra civil, entre otros. Tras una sospecha de infidelidad por parte de Pompeya y con Clodio, César se divorcia de esta y sigue enfocado en su poder y logra declararse gobernador por 5 años de Galia y se marcha una vez más. Tras años de guerra liderados por César, comienza la guerra civil que duró aproximadamente 4 años y abarca todo el territorio de la República. Durante esta guerra, Pompeyo huye de Roma junto a los senadores y magistrados hacia Grecia. César, a su llegada a Roma, es nombrado dictador, pero tras 11 días abandona este cargo y es declarado como cónsul. César sigue su camino en la guerra y sigue liderando muchas batallas a su paso. Pasa por Egipto hasta que al fin logra enfrentarse a Pompeyo, las cuales sus tropas duplicaban a las de César, pero con una buena estrategia, César se declara vencedor. No vuelve inmediatamente a Roma y se queda un tiempo por Egipto. Ahí conoce a Cleopatra y César entabla una relación con esta reina. César vuelve a Roma y es elegido como cónsul en el 47. César, a su regreso, intenta reorganizar Roma y en su totalidad. Un Roma a punto de desaparecer y toma medidas claras, entre las cuales podemos citar: aumenta el número de senadores de 600 a 900 y transforma el Senado en un órgano legislativo a uno administrativo. Toma medidas importantes, promulga la ley de bancarrota y varias leyes que se mantuvieron similares hasta nuestros días. Sin duda alguna, el poder de César era enorme. Julio César es asesinado por personas muy allegadas a él y que en su momento fueron perdonadas por el mismo Julio César. Establecieron estas personas que el asesinato fuera dentro del Senado. Los asesinos se reunían en diferentes casas para planear el asesinato y decidieron ingresar al Senado una daga, la cual usarían para darle muerte a César. La esposa de César le advierte tras varios sueños donde César aparece tirado en el piso. César finalmente decide asistir al Senado, donde le dan muerte y es apuñalado por medio de dagas, mientras lo apuñalaban con furia, una y otra vez. César cae a los pies de la estatua de Pompeyo y finalmente muere. Primer emperador romano, un hombre inteligente y audaz que se apoderó del gobierno y derrotó a todos sus rivales,
más conocido como Augusto o César Augusto. Su nombre completo es Cayo Julio César Octaviano, nombre que recibió al ser adoptado por el dictador Julio César. Su fecha de nacimiento fue el 23 de septiembre del año 63 a.C. y falleció el 15 de marzo del año 14 después de Cristo a la notable edad de 77 años. En tiempos del rey Tarquinio el Viejo, su familia fue considerada como patricia, y tiempo después con Sergio Tulio se desplazaron voluntariamente a pertenecer al grupo de plebeyos. Cuando Octavio fue adoptado por Julio César, este volvió a pertenecer al grupo de patricios. Sobrino nieto de Julio César, Octavio era hijo de Cayo Octavio y Asia. Asia era la hija de Asio y Julio, quien era la hermana de Julio César. Octavio también era pariente de Pompeyo el Grande. Cuando su padre falleció, este tan solo era un niño, por lo que fue adoptado. Julio César, tras producirse el asesinato de Julio César en el año 44 a.C., este se encontraba en la colonia Roma, junto con su gran amigo Agripa, pues había sido enviado ahí para poder estudiar y prepararse. Cuando recibió la noticia de que su padre adoptivo había sido asesinado, este regresó inmediatamente a Roma, pues se había enterado de que le había dejado las 3/4 partes de su gran e inmensa fortuna. Con la riqueza y el nombre de César ya podía destacar en la política romana, para poder reorganizar el partido republicano y exigir sus derechos frente a Marco Antonio. Marco Antonio era un general carismático y brillante. Al ser una de las personas de confianza de Julio César, se le había confiado la fortuna legada a Octavio para que estuviesen en buenas manos. Octavio se dispuso primero a conocer al gran general Marco Antonio. Para solicitar su herencia, Octavio, con tan solo 18 años de edad, estaba decidido a asumir el legado que Julio César le había dejado, sin importarle el peligro y las obligaciones que éste le traería. Claramente esto no sería fácil, porque por lo que el joven Octavio sabía que para obligar a Marco Antonio a entregarle la herencia de César, necesitaba aliados, hombres que supieran bien cómo es que funcionaba la política en ese entonces en Roma. Así es como se acercó a Cicerón, un respetable hombre de Estado, el orador público más reputado de Roma. Un acuerdo entre estos dos traería un beneficio en común, pues Cicerón no quería que Marco Antonio tuviera el poder absoluto sobre Roma. Es por eso que decidió ayudar a Octavio. El hábil Cicerón, experto en las palabras, se dispuso a trabajar en favor del joven Octavio. Realizó varios discursos atacando a Marco Antonio. Cicerón intensificó sus ataques contra Marco Antonio en el Senado, tachándole de tramposo y de un enemigo de la República. En cambio de su nuevo amigo Octavio, hablaba de que era el ejemplo más brillante de piedad tradicional entre nuestra juventud. Convenció al Senado para que Octavio ingresara al Senado, a pesar de que para ingresar al Senado había que tener una edad mínima de 30 años. Cicerón hundió a Marco Antonio, hasta que a este no le quedó otra salida que liberar el dinero que César le había dejado en herencia al joven Octavio. Ahora Octavio ya tenía suficiente dinero. Octavio contrajo un matrimonio conveniente con Livia de Ursino. En el año 39 a.C., Livia pertenecía a una de las familias más importantes, la familia de los Claudios. Con esto, pues, emparentaba con otra de las familias de la aristocracia romana para enfrentarse a Marco Antonio. Cicerón continuó sus ataques contra Marco Antonio y logró que en el año 43 a.C.
se le declarara enemigo público. Octavio, encantado, actuó en representación del Senado y tomó su nuevo ejército y se dispuso a someter a Marco Antonio. Ninguno de los dos era capaz de conseguir una victoria decisiva. Algo importante de recalcar es que su siguiente paso fue el de un hombre estratega, pues había utilizado a Cicerón para lograr igualarse al gran general Marco Antonio. Ahora utilizaría a Marco Antonio para continuar su escalada hacia el poder. En una asombrosa estrategia propuso el segundo triunvirato entre su enemigo número 1, Marco Antonio, el general Lépido y el joven Octavio. Con una idea revolucionaria, finalmente Marco Antonio decidió apoyar a Octavio. En el foro se expusieron listas con los nombres de los ciudadanos más preeminentes de Roma, entre ellos la mitad del miembro del Senado. Había iniciado aquí una sanguinaria purga. La proscripción, que consistía en una maniobra para poder deshacerse de sus enemigos y conseguir más dinero, lo cual era necesario para seguir manteniendo a su ejército. En las proscripciones estaba el nombre de Cicerón, pues aquí Marco Antonio vio una oportunidad para poder deshacerse del hombre que lo había desacreditado bastante. Con el Senado, él fue asesinado cuando intentaba huir al enterarse que estaba en la lista. Esta traición hacia Cicerón revela el grado de crueldad de Octavio. Sus manos fueron expuestas en el foro y su cabeza se entregó como presente a Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Octavio y Marco Antonio ya tenían dinero suficiente para poder tener un gran ejército de combate y aniquilarían a sus últimos enemigos, a Bruto y a Casio, los cabecillas del asesinato de Julio César. Habían huido a Grecia y Octavio y Marco Antonio los persiguieron hasta allí y acabaron con ellos en la batalla de Filipos. Después de esto, ambos eran los hombres más ricos y poderosos. Se repartieron el imperio y Octavio se quedó con Italia y España y Marco Antonio las ricas provincias del este y la Galia. Octavio estaba dispuesto a utilizar su arte de manipulador para debilitar el poder de su supuesto aliado. El gran general Marco Antonio, por su parte, esperaba ganarse al pueblo a base de nuevos triunfos militares, pero necesitaba fondos para realizarlo. Marco Antonio ya se había gastado gran parte de su fortuna. Es por ello que recurrió a la reina de Egipto, Cleopatra, con quien inició un romance. Marco Antonio y Cleopatra se convirtieron en la pareja más poderosa de la antigua Italia. De esto Octavio tomó gran ventaja e inició desprestigiando a su enemigo. Y en el año 34 a.C., Marco Antonio plasmó todo en un testamento, un escandaloso contenido en el que se podía ver que Marco Antonio ya era mucho más leal a Egipto que a su propia Roma. Un detalle muy importante en el testamento de Marco Antonio era que una vez que Marco Antonio lograra la victoria contra Octavio, Alejandría sería la capital de su nuevo imperio romano. Octavio se enteró del testamento y vio aquí una gran oportunidad para poder acabar al fin con su único enemigo. Y así lo hizo, pues se dispuso a enfrentar al Senado, expuso en el Senado el escandaloso testamento. Es así como Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en una final batalla en el año 31 a.C. en Actium, Grecia. Octavio se enfrentó en una de las batallas navales más importantes de Roma, en la cual Octavio salió victorioso. Y Marco Antonio y Cleopatra huyeron pronto y se suicidaron. Tras la victoria sobre Marco Antonio en Actium, 31 a.C.,
y su posterior muerte en Alejandría junto con Cleopatra, Octavio se convirtió en el primer ciudadano del Estado y el único jefe político con capacidad para mandar sobre todo el ejército romano. Además de Octavio, tomó a Egipto como propiedad privada y de toda su riqueza. De esta manera, podía abastecer a Roma. Con esto Octavio ganó muchísima popularidad en Roma. En enero de 27 a.C., Octavio recibe del Senado el nombre de Augusto, una nueva denominación oficial que recogía toda la grandeza de sus actos. Como procónsul y cónsul, tenía a su cargo la política exterior y la administración estatal, la autoridad sobre los demás magistrados y la convocatoria del Senado, donde había alcanzado el título de Príncipe Senatus, la figura de mayor jerarquía en la institución. Su autonombramiento como emperador le situaba como jefe supremo de las legiones. Sin embargo, la tradicional constitución romana no fue suprimida y tampoco fue transformada, por lo que su dictadura estaba cargada de legalidad. El mando de las Fuerzas Armadas. Este periodo se denomina el Principiado. El Principiado de Augusto. Se le nombró Princeps, que significaba primer ciudadano. De esa palabra deriva la muestra, príncipe. Por esta razón, el periodo de 3 siglos de la historia romana, que comenzó en el año 27 a.C., es llamado a veces el Principiado. También se le hizo nombrar Pontifex Maximus, un sumo sacerdote, y uno tras otro acumuló también otros cargos adicionales. Como resultado de esa acumulación de cargos, controló la dirección del gobierno mediante las viejas costumbres republicanas. La institución civil más importante en Roma era la del Tribunado de la Plebe. Para mantener el poder tenía que ser plebeyo, y aunque originalmente lo era, cuando se convirtió en hijo adoptivo de César, pasaba a ser patricio. Los patricios no podían ser tribuno de la plebe. Al ser así, se le asignó la tribunicia potestas, es decir, los poderes de los tribunos. Tenía la capacidad de convocar al Senado, promover leyes, capacidad de veto, ejercer sobre las decisiones de cualquier otro magistrado. Actuaba como un tribuno sincero. Tenía el poder civil y el poder religioso. Además de esto, Augusto estuvo rodeado de un importante grupo de colaboradores. Entre estos podemos mencionar políticos como Agripa y Tiberio, el más triste de los emperadores romanos. Tiberio Julio César Augusto nació en Roma el 16 de noviembre del año 42 a.C. Fue el segundo emperador romano, hijo de Livia Drusila y de Tiberius Nero, un magistrado y sumo sacerdote que antiguamente había sido capitán de la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Durante sus primeros años, Tiberio tuvo una infancia difícil, ya que su familia estuvo huyendo a Sicilia y a Grecia durante 3 años, por temor de que Augusto los matara como había hecho con otros aliados de Marco Antonio en la guerra civil romana. Sin embargo, luego de 4 años al poder, Octavio decidió conceder una amnistía para muchos de los aliados de su antiguo enemigo, de modo que la familia de Tiberio pudo regresar nuevamente a Roma, una decisión que su padre acabaría lamentando, ya que el emperador se enamoró de Livia Drusila y lo obligó a divorciarse de ella para poder tomarla como esposa, desterrándolo de esta manera nuevamente de Roma junto a Tiberio y su hermano Druso, quien había nacido unos meses después del divorcio. Su ascensión al trono. Tiberio, pues como bien sabemos, no era candidato favorito al trono. Sin embargo, su llegada se debió a una terrible cadena de eventos muy desafortunados. Luego de que su padre muriera cuando Tiberio tan solo tenía 9 años de edad, Tiberio y Druso se van a Roma a vivir con su madre y su padrastro, a quien acompañaron en el desfile de la Victoria por las calles de Roma,
tras la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio. Augusto, ya sabemos que sufría mucho de quebrantos de salud, por lo tanto, en este periodo empieza la búsqueda de su sucesor, y para él tenía que ser alguien que llevara su sangre. El problema era de que Augusto, pues como bien sabemos, no tenía ningún hijo varón, pero sí tenía una hija, cuyo nombre era Julia la mayor. Julia era producto de su matrimonio con Estribonia, a quien Augusto decide casar con su sobrino, el hijo de su hermana Octavia, llamado Claudio Marcelo, adoptarlo como su propio hijo y convertirlo en el heredero al trono. Lamentablemente, en el año 23 a.C., a Marcelo le entraron unas extrañas fiebres, cayó enfermo y no pudo vencer la enfermedad, muriendo a muy temprana edad. Esto era algo que le dolería profundamente a Octavio, pero muerto Marcelo, Octavio necesitaba otro sucesor, y entonces esta vez escoge a Marco Vipsanio Agripa, quien era su mano derecha, también era su mejor amigo y su hombre de confianza, para que éste lo sucediera. Y lo casa nuevamente con su hija Julia la mayor, que como bien sabemos acababa de quedar viuda de Marcelo. Este matrimonio es bendecido en cuanto a descendencia, ya que le dio al emperador 5 nietos, siendo de 3 varones y 2 mujeres: Cayo, Lucio, Agripina la mayor, Julia la menor y Agripa póstumo. Augusto amaba profundamente a sus nietos, y para confirmar el enorme amor que les tenía, decide adoptar a Cayo y a Lucio, quienes de llamarse Cayo y Lucio Vipsanio Agripa, como su padre, pasaron a llamarse Cayo Julio César y Lucio Julio César. Desafortunadamente, Marco Agripa pues muere a la edad de 51 años, dejando al emperador 3 hijos varones que lo podían suceder. Pero Augusto, debido a la tierna edad que tenían los niños, decide que necesitaban una figura paterna, y en esta ocasión casa por tercera vez a su hija Julia con su hijo adoptivo y hermanastro de Julia, Tiberio. Cabe recalcar que Augusto ya había adoptado a Druso, recordemos que era el hermano de Tiberio, para esta época, quien moriría unos años después mientras emprendía una campaña militar en el Rin, donde su caballo le aplastaría la pierna tras haberse caído de él, y esto provocaba que la herida se infectara y provocaba su muerte, algo que le dolió profundamente a Tiberio, quien llegó al campamento solo para ver a su agonizante hermano por última vez un 14 de septiembre antes de Cristo. Por otra parte, los hijos de Julia, Lucio César, pues muere de una enfermedad contagiosa para esa época desconocida, mientras que Cayo César pues muere de una infección causada por una herida en la pierna mientras detenía una sublimación en Armenia. Según los rumores de esa época, pues la herida se agravó debido a un envenenamiento por parte de Drusila, quien deseaba que Tiberio ascendiera al poder, algo que hasta hoy fecha pues no se tiene comprobado. Mientras que el último nieto varón de Augusto, Agripa póstumo, fue desterrado a la isla de Pianosa por haber participado en un complot, aunque no se sabe con certeza en contra de quién miembro de la familia imperial, ya que decían unos que era en contra de la emperatriz Drusila, otros en contra de sus propios hermanos, y otras fuentes aseguran que fue en contra del propio emperador. Esto dejaba a Tiberio como el único sucesor de Augusto. Cabe mencionar también que para esa época Augusto ya había adoptado a Tiberio como su hijo y lo había nombrado como sucesor bajo la condición de que adoptara a Germánico, el hijo de Druso, el mayor, también hermano de Tiberio, como su sucesor, algo que Tiberio pues aceptó de buena manera, ya que adoraba profundamente a su hermano fallecido. Tiberio tuvo 2 esposas que marcaron su vida.
La primera fue Vipsania Agripina, hija del ya mencionado Marcos Agripa, que también recordemos era la mano derecha de Augusto, y este matrimonio fue concertado en el año 20 a.C. y fue un matrimonio muy feliz, ya que Tiberio amaba profundamente a su esposa Vipsania y le dio 6 años de paz conyugal. Producto de este amor y de este matrimonio, Vipsania le da a su primer hijo, llamado Tiberio Druso, o también llamado por algunos Druso el Joven. No obstante, su felicidad se vería truncada debido a las decisiones políticas de Augusto, quien obligó a Tiberio a divorciarse de su esposa para que contrajera matrimonio con su hija Julia la Mayor. Este segundo matrimonio, pues como bien sabemos, no era un matrimonio que ambos querían y funcionó bien solo el primer año, ya que en los años posteriores la relación de la pareja se fue deteriorando por las largas campañas emprendidas por Tiberio en las fronteras romanas, como por la promiscuidad de Julia la Mayor. Suetonio, quien era un historiador y biógrafo romano de esa época, nos cuenta que Tiberio seguía tan enamorado de Vipsania, quien era su primera mujer, aún después de casarse con Julia, que cierto día se la encontró por casualidad y exclamó suspiros y gemidos. Y luego de ver a su primera esposa quedó tan triste y arrepentido que Augusto dio la orden estricta de que nunca jamás Tiberio y Vipsania se volvieran a ver, para que de esta forma Tiberio olvidara a su primera mujer y se concentrara en Julia. Julia se convirtió en una mujer adúltera y Tiberio no podía hacer nada en contra de ella, ya que era la hija del emperador. La situación de esta pareja se vio tan insostenible, su matrimonio también, que Tiberio, para quien en ese entonces ya se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Roma, no pudo aguantar las infidelidades de Julia, no pudo ser el hazme reír del pueblo romano, ya que era bien sabido por todo el pueblo que Julia era una mujer adúltera y que le hacía infidelidades a Tiberio, que él decidió exiliarse de forma voluntaria a la isla de Rodas, en donde permaneció por una época viviendo como el ciudadano más humilde posible. De esta forma, con Tiberio exiliado, Julia le da rienda suelta a sus más depravados deseos, para hacer y deshacer a su antojo. Y esto revelaba que en la casa del propio emperador se estaban violando las leyes de moralidad que Augusto había dictado una década antes, quien al ver todo esto pues no tuvo más remedio que intervenir contra su propia hija, exiliándolo a la isla de Pandataria. Una pena que redujo a 5 años, permitiéndole volver al continente siempre bajo las mismas condiciones. Julia muere de inanición, es decir, debilidad por falta de comida en la ciudad de Regio en el año 14 después de Cristo. Una de las rarezas que caracterizó al gobierno de Tiberio y que lo distingue de otros emperadores fue su rechazo a la apoteosis, es decir, la deidificación de un emperador mientras esté vivo o tras su muerte. Esto no fue un rechazo total, ya que sí mandó a construir un templo en honor a su nombre en la ciudad griega de Esmirna, pero sí fue significativo, ya que nunca autorizó la creación de otros templos que lo honraran y tampoco ordenó que lo adoraran como un dios. Por otra parte, Tiberio sí tenía un gran sentido de espiritualidad, ya que unos años antes de asumir el mandato como emperador, fue el encargado de reconstruir el Templo de la Concordia, dedicado a una diosa de dicho nombre. No se sabe con certeza si fueron los incendios en épocas previas lo que llevó a que el Senado autorizara su reconstrucción a comienzos del siglo I después de Cristo. Pero lo cierto es que Tiberio dedicó esta obra a su padre adoptivo Augusto y a su hermano fallecido Druso, ganando de esta forma el respeto de su padrastro, pues este no lo tenía en tan alta estima. También donó 100.000 millones de sestercios para reconstruir
a los edificios que quedaron dañados por un incendio que había azotado el Aventino en los años 36 después de Cristo. Sus campañas militares. También encontramos que otra de las peculiaridades de Tiberio fueron sus políticas expansionistas, ya que mientras estuvo bajo las órdenes de Octavio, este llegó a participar en varias campañas militares. Sin embargo, después de asumir el mandato como emperador, él decide centrarse en proteger las fronteras romanas, en lugar de seguir expandiéndolas indefinidamente. Y una de las primeras campañas que encontramos de su juventud pues fue la guerra contra los marcomanos, que estos era un grupo de bárbaros situados en la provincia romana de Panonia, que actualmente la conocemos como Hungría, que estaba provocando disturbios. En esta campaña, Tiberio, al mando de 22.000 legionarios, decidió coordinar una emboscada junto con el general Caio Sentius Saturninus, que contaba con 16.000 legionarios. La idea era que Tiberio pues, atacaba a los marcomanos desde el este, mientras que el general Caio Sentius lo hacía con sus fuerzas desde el oeste, atrapando a los bárbaros rebeldes entre los dos ejércitos a manera de que estos no pudieran avanzar o retirarse. Y este plan funcionó, provocando las bajas entre sus enemigos. Pero lamentablemente se vio obligado a retirarse del campo de batalla para ir a Germania para reemplazar a su hermano, quien había sido herido, recordemos, mortalmente. En esta campaña, Tiberio desistió de pelear contra el ejército germano y, en lugar de ello, apeló a una combinación de diplomacia y amenaza para convencer a sus enemigos de que no iba a poder derrotar a las legiones romanas que habían llegado con él como refuerzo. Y esta estrategia también le funcionó, permitiéndole regresar nuevamente a Roma. Durante el periodo de Tiberio también hizo crecer las arcas de Roma. Y una de las principales habilidades de Tiberio menos conocidas era su talento para las finanzas. Mientras que Tiberio iba creciendo, Octavio le fue otorgando más responsabilidades. Y uno de los primeros cargos ejercidos por Tiberio, cuando apenas tenía 17 años, fue el de cuestor, que era un tesorero romano encargado de las finanzas públicas y del pago del salario a las legiones. Gracias a que él tuvo un buen desempeño en este cargo, Octavio le permitió postularse para el puesto de pretor, donde se encargaba de impartir justicia y crear también leyes locales. Y posterior a ello también le encarga el de cónsul, que le permitía crear leyes de alto rango, dirigir ejércitos y también nombrar dictadores. También durante su gobierno le dio prórroga a los mandatos de los gobernadores que habían demostrado que no eran corruptos y que habían hecho una buena gestión de gobierno. Y redujo los salarios de los actores de teatro, así como el de los gladiadores, y como el presupuesto anual que se dedicaba a la organización de los juegos de gladiadores en esa época, ya que para él eran gastos excesivos. Esto provocó un descontento popular entre las masas que estaban habituadas a las apuestas y consiguió atenuar una grave crisis agraria derivada a la escasez en la circulación monetaria de aquella época, llegando a realizar un préstamo de unos 100 millones de sestercios de su propio patrimonio personal a los peticionarios, que podían ser devueltos sin intereses en un lapso de 3 años, siempre y cuando el deudor diera como garantía, ¿verdad?, terrenos cuyo valor en esa época fueran el doble de la suma prestada. Entre sus principales construcciones arquitectónicas, nos damos cuenta que durante su gobierno Tiberio no realizó muchas obras. Sin embargo, las que realizó sí tenían un propósito comercial o artístico, tales como las calzadas que mandó a construir en África, así como en Palmacia y Moesia, situadas en Serbia. También mandó a reparar las calzadas de la Galia, en Armonense, situadas actualmente en Francia. Otra de sus grandes obras fueron la creación de un teatro y de un odeón.
que era un edificio creado para las actuaciones de canto. Luego de todo esto, luego de varios años, Tiberio se retira a la isla de Capri. Lucio Helio Sejano, quien era su hombre de confianza, pues empezó a actuar como gobernante de facto, valiéndose de la autoridad conferida por el emperador, porque como lo dijimos anteriormente, pues era un hombre de confianza para Tiberio. Y durante este periodo Sejano pues hace una serie de reformas en la guardia pretoriana, como la unificación de los campamentos, que antiguamente habían estado dispersos alrededor del Imperio Romano para protegerlos de sus enemigos, como la unificación de los prefectos, tanto tribunos como centuriones, en uno solo bajo su mando. En su gobierno murieron varios de sus enemigos políticos, como por ejemplo Germánico, quien era el primer heredero de Tiberio, quien fue envenenado en Siria por uno de los aliados de Sejano, y este era el gobernador Cennio Calpurnio Pisón. Posteriormente a ello, Sejano sedujo a Livia, la esposa de Druso el Joven, quien era hijo de Tiberio, y la convenció de que envenenara lentamente a su esposo para que pudieran estar juntos. De esta forma, y con los herederos muertos, ya solo le faltaba reafirmar su matrimonio con Livia para poder reafirmar su posición como heredero al trono. Sin embargo, los planes de Sejano pues, se vendrían abajo por Tiberio, quien descubrió que Sejano había asesinado a su hijo Druso el Joven con la ayuda de su nuera, aunque no está clara la forma en que Tiberio se enteró, ya que había estado mucho tiempo fuera de Roma. Y para eliminar el apoyo que tenía Sejano en el Senado, Tiberio implementa el donativo, que era un pago monetario significativo de hasta 10 piezas de oro a la guardia pretoriana y a las legiones romanas, garantizando de esta forma su lealtad en caso de que ocurriera un conflicto interno. Y este soborno le sirvió para que arrestaran a Sejano, lo juzgaran y lo ejecutaran en el año 31 después de Cristo. Luego de esto, Tiberio convence al Senado para que se aplique la abolitio nominis, que significa borrado del nombre, de todas las estatuas y monumentos creados por Sejano durante su gobierno. Como su última decisión, el emperador tomó el nombramiento de Tiberius Gemellus, quien era el hijo de Germánico, y de Calígula, el último hijo de Germánico, como los coherederos del imperio, muriendo a los 74 años un 16 de marzo del año 37 después de Cristo, dando fin al gobierno de un emperador triste y solitario, que para sus partidarios lo consideraban un emperador prudente, algo ermitaño, y para sus detractores era un emperador homicida y paranoico. Y es así como el periodo de Tiberio se termina, dándole inicio al periodo de Calígula. Muchas gracias. Calígula, el emperador loco más amado y odiado de Roma. La figura de Calígula es uno de los emperadores más infames de la antigua Roma. Sus enemigos lo acusaban de ser el responsable de asesinatos políticos, de cometer actos horribles contra su familia, organizar grandes bacanales y de estar loco. Sus acciones despóticas y sanguinarias, exageradas tal vez por los historiadores de la antigüedad, han dado lugar a múltiples interpretaciones, incluida la de que era un psicópata. Embriagado por su poder, Calígula se situó siempre por encima de las leyes. Acompáñenme a conocer la historia de Calígula. El 31 de agosto del año 12 después de Cristo, nace en la ciudad de Antión el tercer emperador de la Gran Roma, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, hijo del gran general Germanicus, quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Su madre, Agripina la Mayor, nieta de Augusto, un emperador de Roma, Calígula erigió en Roma 2 templos consagrados a su persona. Más tarde unió el Palatino con el templo de Castor y Pollux, que dedicó a su propio culto.
El paso del tiempo no había hecho más que asombrecer el recuerdo de aquel emperador de la dinastía Julio Claudia que a los 25 años había sucedido a su tío abuelo, el gran Tiberio, y que murió desastradamente en un pasillo de palacio, apuñalado por los oficiales del ejército sublevados contra su tiranía. Para Suetonio y Dion Casio, Calígula fue en efecto un déspota, más que eso, un monstruo de que tanto solo se podía enumerar un gran número de adulterios, confiscaciones y actos de mucha crueldad. De niño acompañó a su padre en todas sus expediciones militares, donde se cansaba de las caligas de legionarios, quienes le dieron el sobrenombre de Botitas. Se dice que Calígula padeció de ataques de epilepsia durante toda su infancia, llegando a tener algunos desfallecimientos ocasionales de los que le costaba recobrarse durante la edad adulta. Torturado por el insomnio, no había duda de que Calígula sufrió varias afecciones que pudieron afectar a su equilibrio psíquico. Suetonio menciona que durante su infancia sufrió ataques de epilepsia, pero al parecer estos desaparecieron en la edad adulta, aunque consta que a veces tenía desfallecimientos de los que le costaba recobrarse. Se sabe asimismo que sufría de insomnio. Según Suetonio, nunca conseguía dormir más de 3 horas, e incluso en ese mismo tiempo lo asaltaban extrañas pesadillas. El mismo historiador afirma que el emperador se levantaba de la cama, se sentaba en la mesa o se paseaba por las galerías del palacio, esperando e invocando la luz. Esa pudo ser una de las principales causas de la irascibilidad y crueldad del emperador, aunque otros autores, como Séneca, dan la explicación inversa. Las noches en vela le servían a Calígula para mantenerse alerta, vigilar y planear actos criminales. Los autores antiguos también coinciden en señalar que a los pocos meses de acceder al trono, en el año 37 después de Cristo, Calígula sufrió una grave enfermedad. No está clara la naturaleza de esta afección. Se ha sugerido que pudo tratarse de una crisis nerviosa, de una encefalitis, de una infección de hipertiroidismo, de la que ya mencionaba epilepsia. Filón de Alejandría, en cambio, da una explicación de tipo moral. La causa de la crisis había sido un cambio en los hábitos de vida de Calígula, al ser proclamado emperador, pasando de una existencia tranquila y saludable a toda clase de excesos, vicios, propios para destruir el alma, el cuerpo y su mutua cohesión. Otra hipótesis apuntaría a una enfermedad venérea que puede provocar problemas mentales o al menos desórdenes de la conducta. Estas enfermedades nunca se pudieron verificar porque Calígula siempre las escondía. En el año 19, su padre es envenenado por una orden de secta, quien veía en él una amenaza al poder, por lo que obligó a Calígula en varias ocasiones a cambiar de vivienda, debido a la difícil situación política de su familia. Tuvo que mudarse con su abuela Livia después de la muerte de su padre. Calígula regresó con su madre y sus 3 hermanas a Roma. La situación de Calígula cambiaría mucho en el año 31 después de Cristo, tras ser enviado para el cuidado personal de Tiberio en la isla de Capri. Durante un tiempo, Calígula logró ganarse la confianza y ser la mano derecha de Tiberio, ya que éste se portaba de una manera muy buena, demostraba ser una buena persona, y a lo cual optó el cargo de quaestoresio, tesorero y asesor en materia de leyes del emperador, tras mostrar un buen comportamiento. Después de haber sido una de las mujeres más importantes del imperio, Agripina la Mayor, la madre de Calígula, cayó en desgracia al enemistarse con su suegro Tiberio y con Céfalo, prefecto del pretorio, cuyas intrigas terminaron por enviarla al exilio en la isla de Pandataria, donde murió de hambre. También muere su hermano Druso, dejando con vida a sus 3 hermanas menores, Agripina la joven, Julia Drusilla y Julia Livia. En ese mismo año, Calígula contrajo matrimonio con una joven de alcurnia llamada Junia Claudia, de la cual se divorció.
Luego estuvo casado 2 meses con Lubia Orestila, a quien violó en su propia ceremonia de expulsadas, y acabó repudiando al cabo de unos días. Posteriormente, contrajo nupcias con Lolia Paulina. Finalmente se casó con su amante, Milonia Cesonia, un mes antes de que diera a luz a su hija. En el año 35, Tiberio nombró a Calígula y a Tiberio Gemellus, otro de sus nietos, coherederos de medida legal, que sería impugnada por Calígula tras la muerte de Tiberio el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. En este momento, de los hijos varones de Germánico, solo le quedaba Cayo César, al que todos llamaban Calígula, que en esa época contaba con 18 años. Este, que había vivido con Livia, pasó a vivir con su abuela Antonia tras la muerte de aquella. En el año 31, viendo el peligro inminente sobre su cabeza, se trasladó a vivir con Tiberio a Capri, logrando reconciliarse con él. Algo que no es de extrañar, pues Calígula era un maestro de fingimiento y pocas personas en la historia han logrado superar su vileza, incluso a tan corta edad. Calígula ocultaba un ánimo feroz bajo sus engaños, modestia, sin que hubiera alterado el tono de su voz, la condena de su madre, ni el exterminio de sus hermanos. Según tuviera el día Tiberio, él adoptaba un aire igual y con palabras no muy distintas a las suyas, de ahí el agudo y tan divulgado dicho del orador, faciendo de que nunca fue mejor el esclavo ni peor el amo. El nuevo emperador tomó las riendas del imperio. Su administración tuvo una época inicial marcada, que por una creciente prosperidad y una gestión impecable, no obstante una grave enfermedad que sufrió el emperador, marcó un punto de inflexión en su modo de reinar. A pesar de que una serie de errores en su administración habían derivado en una crisis económica y en hambruna, emprendió un conjunto de reformas públicas y urbanísticas que acabaron por vaciar el tesoro. Asediado por las deudas, en marcha de una serie de medidas desesperadas por restablecer las finanzas imperiales, entre las que destacó la de pedir dinero a la plebe. Es así como Calígula, el primer año de su reinado, hizo muchas fiestas de paranoia y asesinatos. El año 37 es uno de los años más recordados por los romanos de la antigüedad. Los primeros meses de Calígula como emperador empezaron con fiestas en sus primeros 3 meses, sacrificando a más de 160,000 animales y mandó a realizar lujosos espectáculos circenses para el regocijo del público, incluido un gran número de juegos de gladiadores. Una de las anécdotas de esta etapa cuenta que repartió un cubo de monedas de oro en una estructura alta en uno de los distritos más pobres de Roma, desencadenando así una serie de estampidas y aplastamientos entre las multitudes que acudieron para recogerlas. Empezó a gastar el dinero en caballos, gladiadores y en otras cosas semejantes sin ningún freno, y vació en poquísimo tiempo el dinero asesorado, que era mucho. De sus banquetes contaban asombrosas historias sobre panes, grandes manjares, cubiertos con láminas de oro o perlas costosísimas disueltas en vinagre. Con ello, además, Calígula forzaba la emulación por parte de los nobles que querían agasajarse, invitándolos a todas sus comidas. Séneca cuenta que uno de ellos gastó en una velada la exorbitante suma de 10 millones de sestercios. No menos afamada eran las residencias personales que se hizo construir tanto en Roma. Su nueva mansión en el Palatino tenía como vestíbulo el templo de Castor y Pólux, como uno de sus lugares favoritos de retiro. Nemi, donde hizo construir sus 2 célebres navíos gigantes, auténticos palacios flotantes, y la Campanilla, en la bahía de Bayas, cerca de Nápoles. Ordenó construir un puente de barcos para jactarse de cruzar el Golfo en su carro, portando la coraza de Alejandro Magno, que mandó a traer desde Alejandría para la ocasión. Sin duda alguna, hay una porción de infundio póstumo en estas situaciones, como también en la de haber cometido incesto con sus hermanas, especialmente con Julia Drusila, su preferida. De hecho, frente a lo que dicen Suetonio y Dion, los contemporáneos
Séneca y Filón nada mencionan al respecto, pese a que en otros aspectos cargaron las tintas contra el emperador. Para saber si era cierto todo lo que se decía de él, se estima que en el primer año Calígula dilapidó la fortuna heredada de Tiberio. Estas acciones llevaron a que en las fronteras del imperio los ciudadanos pasasen a considerar a Calígula como su estrella, entre otros muchos apodos y títulos halagadores. No obstante, no todo bajo el mandato de Calígula fue una fiesta. Luego de su nombramiento como emperador, trajo los huesos de su madre y de sus hermanos y los depositó en la tumba de Augusto. También destruyó gran parte de los papeles y nombres con registro de muchos romanos acusados falsamente de traición, eliminando muchos de los cargos criminales otorgados durante el mandato de su abuelo Tiberio. Dio aumento de sueldo a los guardias pretorianas, a las tropas de la ciudad y al ejército fuera de Italia. En octubre de ese mismo año, Calígula cayó gravemente enfermo, aunque no se sabe qué fue lo que pasó ni la naturaleza de dicha enfermedad, existiendo así varias hipótesis. También se dice que fue envenenado por alguno de sus enemigos. Otros apuntan que retornaron los ataques de epilepsia de su niñez. Luego de su recuperación, Calígula empezó a manifestar el mismo comportamiento paranoide de su abuelo Tiberio y decidió elaborar su propia lista de traidores, colocando a la cabeza a su primo Tiberius Gemellus, quien había tratado de hacerse con él el poder mientras él estaba enfermo. La acusación y consiguiente ejecución de su primo llevó a su abuela Antonia Minor al suicidio. Sus siguientes víctimas fueron sus suegros, Marcus Junius Silanus y su cuñado Marcus Lípidos, a los que mandó a ejecutar bajo cargos de traición. Su tío Claudio no fue ejecutado porque Calígula decidió tenerlo como su hazme rey. Segundo año de reinado, políticas públicas, muertes, destierros. En el año 38, Calígula publicó las cuentas de los fondos del Estado, los cuales se mantuvieron ocultas durante el reinado de Tiberio. Le brindó préstamos a quienes perdieron propiedades e incendios, abolió ciertos impuestos y entregó premios al público. En eventos de gimnasia, también restauró las elecciones democráticas, la forma de regular los cargos públicos, permitiendo así que nuevos miembros ingresaran a las órdenes ecuestres y senatorial. Una de las mayores excentricidades atribuidas al gobierno de Calígula, que los historiadores actuales consideran un invento, fue el nombramiento de su caballo Incitatus para los cargos de cónsul, senador e incluso lo nombró sacerdote, llegando a contribuirle un majestuoso establo de mármol donde éste dormía con mantas púrpuras como una suerte de insulto a los representantes del Senado. Su hermana Julia Drusila murió este mismo año por causa de una fiebre, mientras que sus otras dos hermanas, Agripina la joven y Livilla, fueron exiliadas. Las mayores críticas de este año tuvieron que ver con las ejecuciones de personas sin un juicio completo, aunque había promovido la creación de leyes para evitar precisamente eso. Una de las acusaciones más controversiales fue la que llevó a cabo contra su antiguo mentor, el prefecto pretoriano Sutorius Macro, a quien consideraba un aliado de Tiberius Gemellus, a quien acusó de lenocidio, esto es, de inducir a su esposa a prostituirse, algo que el propio Calígula sabía porque había sido amante de ella con el consentimiento de su marido. Esta acusación puso a la pareja en una difícil situación, en la que tuvieron que elegir entre tres opciones. Si la pesadilla se iba a juicio, tenía el peligro de ser acusado de un caso más grave que los llevaría a la prisión y consecuentemente a la muerte, perdiendo todos sus bienes. Estas medidas que lo llevarían a juicio, lo llevó también al suicidio. El tercer año de reinado de Calígula hubo una crisis económica, hambruna y expropiaciones. Entre finales del año 38 y a comienzos del año 39, el Imperio Romano se enfrentó a una grave crisis financiera, ocasionando así los gastos excesivos de Calígula, lo que obligó a que buscase fondos mediante la creación de impuestos especiales para bodas, juicios, incluso de prostituciones, para cubrir así
todos los gastos del Estado. Incluso se dice que llegó a subastar la vida de varios gladiadores de los espectáculos circenses. También le quitó los botines a los centuriones romanos adquiridos durante las campañas militares dentro del gobierno de Tiberio. Es así como el gobierno de Calígula empezó a tener una grave crisis económica. Aún así no detuvo sus excentricidades. Ordenó la construcción de un puente flotante temporal utilizando barcos como prontore en una extensión de más de 2 millas. Como los barcos ya no podían llegar con ellos productos como el trigo, eso ocasionó aún más hambruna. Con tanta sangre corriendo como el agua bajo los puentes, la suerte de Calígula estaba echada. A sus 29 años y en el cuarto de su reinado, el 24 de enero del año 41, fue apuñalado en el monte Palatino por un grupo de conspiradores pretorianos y senadores al mando del prefecto Casio Querea, de quien Calígula se burlaba sin cesar llamándolo afeminado, y el peor recaudador de impuestos del imperio, un incompetente sin igual. ¿Acaso por eso se dice que la primera puñalada fue de Querea? Aún caliente su cadáver, y para restaurar la república, los pretorianos ungieron emperador al tío de Calígula, Claudio, quien inmediatamente mandó a matar a los asesinos de su sobrino. A diferencia de Nerón, que al morir con una espada clavada en su cuello, dijo: ¿qué artista pierde el mundo? No hay constancia de que Calígula haya derramado unas últimas palabras, pero lo había hecho más audaz y megalómano al presentarse ante el pueblo de Roma como un dios, y como todo dios de ese cariz, con caprichos funambulescos, en su caso la devoción por su caballo Incitatus, al que tanto adoraba y al que le otorgó un cargo público en el Senado, en verdad que fue más de uno, cónsul y sacerdote. Y es así como llega al final la historia del gran emperador Calígula. Muchas gracias. El emperador Claudio nació el 1 de Ludum en agosto del 10 a.C. Sus padres fueron los famosos Druso Mayor y Antonia la Menor. Sus abuelos maternos fueron Marco Antonio y Antonia, y sus tíos abuelos fueron Augusto y Livia, por lo que fue sobrino de Tiberio y tío del emperador Calígula, al que sucedió el 41 después de Cristo, con que contaba con 52 años. Tenía un año cuando su padre murió. Claudio o Tiberio Claudio César Augusto, 10 a.C. hasta 54 después de Cristo. Era tío de Calígula y hermano de Germánico, y siempre se pensó que era estúpido. Incluso su propia madre concordaba con esa evaluación, la cual es la razón que algunos creen que permaneció tanto tiempo con vida. Babeaba, tartamudeaba y cojeaba. Un blanco fácil para las bromas, cuales por el siempre abuso de Calígula. De acuerdo a su vida de los 12 Césares, el emperador antiguo Suetonio decía que la madre de Claudio, Antonia, hija de Marco Antonio, consideraba a su hijo un monstruo, un hombre en quien la madre naturaleza había empezado a trabajar, pero luego arrojó a un lado cuando acusaba a alguien de estúpido. Solía decir: es más tonto e incluso que mi hijo Claudio. Su abuela Livia no podía tolerar verlo a la cara. Cuando fue predicho que Claudio gobernaría el imperio, ella rezó en voz alta para que el pueblo romano pudiera salvarse de una desgracia tan cruel e inmerecida. Más adelante en su vida, Claudio explicaría su debilidad mental. Como un acto de acuerdo a su Suetonio, en lugar de mantenerse callado acerca de su estupidez, Claudio explicó en breves discursos que había sido una manera mascarada, asumida en beneficio de Calígula, que le debía tanto la vida como el trono de ella, aunque no recibió ningún cargo gubernamental bajo Augusto. Calígula nombró a Claudio para un consulto de corta duración
debido a que tenía pocas responsabilidades. Claudio pasaba su tiempo libre leyendo y escribiendo historias. Suetonio dijo que esta iniciativa llevó a una reputación de embriaguez y luego la imposición de la toga viril. Se hizo en secreto y su tío abuelo, el emperador Augusto, lo reveló en un puesto secundario en el cuidado de un amigo antiguo conductor de mulas, para que le mantuviese bajo una cierta disciplina. Partiendo de la lógica de su condición, se debía a la vagaria y a la falta de pinto, en la que en la adolescencia su tartamudeo empezó a desaparecer y su familia descubrió que era muy inteligente. A los 17 años, Tito Livio fue contratado como un tutor para enseñarle historia con la asistencia de Sulpicio, Flavio y Claudio. Pasó mucho tiempo con ese último y con el filósofo estoico Atenodoro Cananita. Su tío abuelo, el emperador, según una corta, se sorprendió ante la oratoria de su sobrino nieto y comenzó a tener expectativas sobre su futuro político. Estudió matemáticas, gramática, geomática e historia, aprendió medicina y griego. Además de leer obras de Atenodoro, Tito Livio llegó a influir y estructurar su obra histórica, que posteriormente escribiría un relato. Expresar libremente sus preferencias republicanas, criticando en sí a Augusto, algo así lógicamente, algo que no fue muy bien recibido por el emperador, que le apartó de la dedicación política. Además le dieron un cargo religioso, político inferior para que no tuviera influencia en el Senado. Su tío abuelo, Augusto, falleció en extrañas circunstancias en el 41 después de Cristo, dejando el trono a su hijo adoptivo Tiberio. Precisamente Claudio le pidió que le permitiera participar en los asuntos de estados como un nuevo cursus honorum, es decir, comenzó una carrera política. De esta forma consiguió el rango consular. Sin embargo, cuando solicitó otras dignidades, le fueron negadas por este y varios motivos. Decidió retirarse de la vida política y dedicarse a los estudios y a la investigación sobre toda la historia de Roma y Cartago, así como los pueblos de etruscos y fenicios. También escribió una autografía. A pesar de su familia, no le tenía mucho aprecio. El pueblo sí lo valoraba suficientemente, sobre todo el orden al pueblo. De hecho, los equites le eligieron para encabezar sus peticiones de portar el efecto de Augusto. El día de su fallecimiento, en la relación, el aprecio que le demostraban para el Senado y el pueblo de Roma, hemos mencionado un suceso acá, en la urbe. En los tiempos de Tiberio nos estamos refiriendo al incendio de la casa de Claudio, que llevó a los senadores llegaran a estipular su reconstrucción y su readmisión en los debates notoriales. Sin embargo, su tío Tiberio rechazó ambas propuestas. Si bien la amistad de Sejano y Claudio se mantuvo en perenne, de hecho, perduró incluso cuando un hombre fue nombrado emperador. No obstante, existiría otra persona con un gran poder en Roma. Nos estamos refiriendo al Sejano, perfecto, de pretorio y hombre de confianza, además de amigo de Tiberio. Como sabemos, una más de esta serie ves retirado de Capri, el emperador. Dejó en sus manos parte del gobierno del imperio. Sejano tuvo así gran poder y ansia por poder encontrado. Todo se presentó con el asesinato de Durso, hijo de Tiberio, por parte de su esposa Livila,
quien en su vez era amante de Sejano. Claudio fue testigo tanto de las pensiones de este perfecto antes de su caída, pocos años después, quien pues bien sabido que perdió la confianza de Tiberio, se enfrentó al Sejano y terminó condenado a muerte. Tiberio falleció el 37 después de Cristo, posiblemente asesinado Pregetoriano, y Sejano Macro en su testamento estipuló que su herencia debía ser repartida entre su sobrino nieto Cayo, más conocido como Calígula, y su nieto Tiberio, gemelo, ahora bien, el primero monetario, de tal forma que existió el poder solitario. Además, meses después, se encarga de desaparecer su competidor, quien se vio obligado a suicidarse. Durante este periodo, Claudio fue nombrado cónsul y por tanto senador, un cargo que ansiaba tener tiempos atrás. Eso lo permitió tener honras a memoria a su hermano y a la vez padre de Calígula y el gran general germánico. Sin embargo, el bien pronto emperador empezó a burlarse de Claudio, quien sufría numerosas humillaciones en público. Además, también sufrió graves enfermedades, tuvo muchos problemas de salud y adelgazó bastante como consecuencias del estrés. Durante su gobierno de Calígula, Claudio obtuvo en quedarse en el segundo plano de no llamar la atención. Por un lado, buscaba eso para ser sometido a nuevas humillaciones, porque tenía también aparecer en las listas de traiciones de los juicios de Calígula, y por tanto, lógicamente, no quería terminar muerto. Ahora bien, cuando la guardia pregetoriana asesinó a Calígula en el 41 después de Cristo, abacando así con el estupendo gobierno nombrado emperador de Claudio, con más de 50 años, hasta el día del trono, con el único sobreviviente de la dinastía de Julio Claudio. Se descubrió entonces que era un hombre capaz y amante de las tradiciones romanas. De hecho, restableció el administrativo de Octavio y Augusto, reputando la Pirania en favor de una cooperación con el Senado. En este punto se da de comentar posiblemente un relato de Suetonio donde se narra que Claudio estaba escondido detrás de unas cortinas. Cuando Calígula fue asesinado, nos ajusta la realidad de los hechos. Al parecer, el autor romano quería este emperador pasar a la posteridad como un hombre miedoso e incapaz de monitorios políticos que nos han transmitido en las fuentes literarias. Si observamos atentamente su gobierno, veremos cómo proporciona a los pregetorianos, siendo un peligroso vínculo de estos en el trono, lo que se denominaría pregetorianismo. Este hecho marcaría un precedente en Roma, lo que muchos candidatos a la púrpura tuvieron que sobornar a la guardia para hacer un puesto imperial. Esto fue muy criticado por varios senadores e historiadores antiguos. Entre ellos destacó Séneca, quien escribió sus pocas síntesis, es decir, la apoteosis de una calabaza, siendo este fruto el propio relato de Claudio. La vida amorosa de este emperador se centró en relaciones con mujeres y no con hombres, y aún así fue criticado por sus poetas, en especial en su entorno. Él se acusó por estar dominado en las fenicias, sometido a ellas, y por lo cierto que su vida matrimonial fue muy poco afortunado, pues se casó hasta 4 ocasiones. En su primer momento llegara a estar comprometido con Emilia Lepina. Si bien de acuerdo se rompió por motivos desconocidos.
Tampoco llegó en bueno su segundo matrimonio, en este caso con Livia Medulina, quien falleció el mismo día de su boda. Finalmente su primera esposa fue Plausia Uralania, con quien tuvo a Claudio Druso. Por cierto, en tiempos de Tiberio, este estuvo comprometido con la hija mismísimo de Sejano. Sin embargo, el vástago de Claudisa falleció antes de celebrarse las responsabilidades. Por cierto, fueron poco, Claudio decidió divorciarse de ella, acusándola de adulterio y asesinato. De su cuñada Acroña, la separación permitió que se casara por segunda vez el 28 después de Cristo. En esta ocasión, la escogida fue Elia Petina, que era hermana adoptiva de Sejano. A pesar del nacimiento de una hija, Antonia, el compromiso duró media década, devolviéndose el matrimonio al parecer por cuestiones políticas. Fue así como Etonia, el 38 hasta el 39 después de Cristo, encontramos a Claudio nuevamente casado. En esta ocasión, la esposa fue una joven de 15 años, llamada Valeria Mesalina, una mujer que destaca por su ambición desmedida. De una unión nacieron Claudio Octavia y Tiberio Claudio Germánico, más conocido como Británico. Ahora bien, aprovechando su posición en estado económico, Mesalina tuvo numerosos encuentros sexuales. A tal punto llegaron a estos sucesos que, según cuentan otros autores, comprometió a una famosa prostituta y de Roma, y cuando el número de amantes podían tener en una noche. Con consecuencias de estos escándalos, además de sus integras con altos cargos militares, quien ambicionaba por el poder, Mesalina fue acusada y ejecutada por un círculo más cercano. Eso se llevó a Claudio que se casara por cuarta vez y última vez, el 49 después de Cristo. La elegida por última vez fue Agripina la Menor, una de las últimas descendencias de la dinastía, hermano de Calígula y por lo tanto sobrina de Claudio. Más tarde adoptó a Lucio Domicio Nerón, quien era hijo de su nueva esposa. El sufrimiento y su hijo Claudio, llamado Británico, por eso fue poco la muerte de este último, dejaron abierto su camino hacia la púrpura imperial. De esta manera, el 13 de octubre del año 54, Agripina aprovechó la situación favorable para envenenar a Claudio en su comida favorita, la seta. Sin embargo, eso no surtieron efectos deseados, aunque sí ciertas molestias estomacales. La ambición emperiz, consciente que la presentaba de una nueva oportunidad, indicó que se le incluyese una pluma en la boca que le ayudara a vomitar el alimento que le causaba esos males. Lo que desconocía el propio Claudio es que ese propio instrumento contenía veneno, terminando su vida en pocos minutos. Así pues, contando el respaldo del fallecimiento emperador por escrito, Nerón llega al poder por esas circunstancias y bajo el amparo de Agripina. Gracias. Siguiendo con la dinastía Julio-Claudia, hablaré sobre el emperador Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico nació el 15 de diciembre del año 37. Fue el único hijo de Domicio Novardo y Agripina la Menor. Agripina era hermana del emperador Calígula. El padre de Nerón sirvió como pretor y miembro de la guardia personal del emperador Calígula. Domicio Novardo murió a causa de un edema cuando Nerón tenía 3 años de edad, por lo que su modelo masculino era su tío Calígula. Agripina era una mujer que no le interesaban los valores morales o familiares. El objetivo de Agripina era obtener el poder en Roma a toda costa. Sin embargo, en la antigua Roma, las mujeres no podían optar al poder,
porque era trabajo de hombres, pero Agripina ve la posibilidad de obtenerlo a costa de Nerón, por lo que Agripina seduce y logra casarse con el emperador Claudio, y esto molestaba al pueblo romano, ya que Claudio era tío de él. Claudio tenía 2 hijos de su anterior matrimonio con Mesalina. Ellos eran Británico y Claudia Octavia. Agripina presionó al emperador Claudio para que adoptara a Nerón y así heredarle el trono. Agripina logra su objetivo y el emperador Claudio adopta a Nerón, por lo que pasa a llamarse Claudio Nerón César Druso. Nerón fue proclamado adulto a sus 14 años, fue nombrado procónsul, ingresó por primera vez al Senado e inició sus apariciones públicas junto con el emperador. Y asimismo apareció en las monedas que se emitían durante el gobierno de su padrastro. Agripina, con el fin de fortalecer el poder de Nerón en Roma, decide casarlo con su hermanastra Claudia Octavia. Pero a Agripina no le bastaba que Nerón fuera el hijo de Claudio, por lo que ve la oportunidad de asesinar al emperador y con la ayuda de una envenenadora llamada Locusta logra darle un plato de champiñones envenenados. Sin embargo, no existieron pruebas concretas, por lo que no la pudieron acusar de este crimen. Cuando el emperador muere, Nerón asciende al trono. Nerón se convirtió en emperador a sus 16 años. Él era muy joven, por lo que era influenciado por su madre Agripina, su tutor Séneca y el prefecto de Pretorio, Sexto Afranio Burgo. A pesar de la influencia que ejercían sobre su reinado, los primeros años de su administración fueron ejemplo de una buena administración en los asuntos del imperio. El Senado gozó de poder en sus asuntos del Estado. El tiempo pasaba y Nerón se volvía más poderoso. Si a alguien no le agradaba, lo eliminaba. Cuando Nerón tenía 18 años, se enamoró de una liberta llamada Popea Sabina, y Agripina lo vio como una amenaza. Ella hace hasta lo imposible para que él se aleje de ella, pero todo lo que ella realiza fue en vano. Por lo que Agripina decide apoyar a Británico y así poder quitarle el poder a Nerón. Pero Nerón se da cuenta de las intenciones de Agripina y toma la decisión de asesinar a Británico, por lo que un día antes de proclamarlo adulto, él muere por haber tomado una copa de vino. Nerón fue acusado, todo apuntaba a que Nerón lo había hecho, pero él enseguida proclamó que fue un ataque epiléptico, ya que era un mal que padecía la familia y que su tío Calígula también los padecía. Esta fue la primera vez que Nerón asesinó para lograr lo que quería. Durante su reinado, Nerón intentó complacer a las clases bajas, restringió el importe a las finanzas y las multas, restringió también los honorarios de los abogados, apoyó a los libertos y cuando el Senado trataba de aprobar alguna ley con respecto a su libertad, Nerón la vetaba, por lo que sus acciones eran para mejorar la situación económica de los pobres. Nerón era poeta y músico, por lo que durante su gobierno se construyeron gimnasios, teatros y él estableció los quinquenales Nerón. Estos eran unos juegos donde se disfrutaba poesía y teatro. A Nerón le gustaba la adulación, ser el centro de atención, le gustaba que las personas lo adoraran. Sin embargo, el teatro era mal visto por el pueblo romano, ya que se le consideraba como algo de la clase baja. Cuando Nerón tenía 25 años, toma la decisión, una decisión muy importante, pero a la vez muy difícil, que era asesinar a su madre Agripina, por lo que lo planea para que esto pareciera un accidente. Sin embargo, no obtiene los resultados que él esperaba. Agripina no muere y ella se da cuenta de las intenciones de Nerón, por lo que ella hace que no se ha dado cuenta de lo que había pasado y manda un mensajero para hablar con Nerón. Sin embargo, cuando el mensajero llega con Nerón,
él ve la oportunidad de acusar a Agripina de haberlo enviado para asesinar, y Nerón manda a la guardia pretoriana para ejecutar a Agripina. En el momento en el que la guardia pretoriana llega con Agripina, ella se descubre el vientre para que arremetan contra ella. Nerón se divorcia de Octavia y le envía a la guardia pretoriana para que ella se quite la vida, y la guardia regresa con la cabeza de Octavia. Nerón se casa con su amante Popea, y en el año 64 ocurre una catástrofe, el gran incendio de Roma, que acabó con la mayor parte de la ciudad. El incendio duró 6 días y mientras Roma ardía, Nerón tocaba su lira. Las personas ven este acto como algo malo, algo que no tenía que realizar Nerón, porque parecía que estuviera feliz por lo que estaba pasando. Pero no era porque estuviera feliz, sino que en ese momento de ver lo que ocurría en la ciudad, él se inspiró y tocó su lira. Los romanos pensaron que el incendio había sido provocado y Nerón acusó a los cristianos. Los apresaron, los masacraron, los quemaron vivos, los perros los despedazaron. Nerón comienza la reconstrucción, inicia a construir un palacio, la Domus Aurea, o la Casa de Oro como él la llamaba. Esta Domus Aurea, o este palacio, ocupaba las 50 hectáreas en el centro de la ciudad. Abarcaba las colinas del Palatino, el Esquilino y el Celio. Era el palacio más extraordinario que ningún otro emperador había realizado hasta el momento. Contaba con 300 habitaciones, un vestíbulo en el que se encontraba una escultura de 35 metros de altura conocida como el Coloso de Nerón, que daba la bienvenida a todos sus invitados. Las paredes estaban hechas de mármol con incrustaciones de piedras semipreciosas. Contaba con baños con piletas hechas de plata. Además, mandó a construir un lago artificial con una longitud de 5 campos de fútbol americano dentro de ella. En ella también había jardines, habían árboles, habían bosques que daban forma a la Domus Aurea. Cuando Nerón entra por primera vez en la Domus Aurea, él dice: por fin viviré como un ser humano. Mientras el pueblo moría de hambre, Nerón se construye un palacio. El Senado planifica una conspiración en contra de Nerón y él se entera, por lo que los culpables son marcados a hierro, descuartizados y exhibidos. Nerón era aficionado a la conducción de autos, el arpa y a la poesía. Un día, cuando Nerón regresa a su casa, Popea le reclamó que pasaba mucho tiempo en los juegos y en un ataque de ira la pateó hasta matarla. No le importó que estuviera embarazada. Nerón fue uno de los pocos emperadores que pudo disponer del cierre de las puertas del templo de Jano. En la mitología romana, Jano era el dios del principio y el final, y tenía un templo en el foro romano, al cual debían cerrársele las puertas en tiempos de paz. Pero como los ejércitos romanos siempre se encontraban combatiendo en alguna provincia lejana, las puertas del templo permanecían abiertas. Nerón abandonó su imperio y su reinado y se fue a Grecia a explotar su lado creativo, por lo que se metió de lleno en los Juegos de Grecia. Pero a su regreso, el Senado aprueba una resolución que lo declara enemigo del Estado, por lo que todo se convierte en su perdición. Nerón huye y planea su suicidio, y cuando un soldado está a punto de capturarlo, su secretario, un esclavo liberado, lo apuñaló. Sus últimas palabras fueron: «¡Qué gran artista muere conmigo!». A su muerte, el Senado se llena de júbilo, pero el pueblo se entristece. Para el gobierno romano no era suficiente saberlo muerto, por lo que por primera vez el Senado aprueba la Damnatio Memoriae, una ley para borrarlo de la historia. Querían olvidar que fue emperador de Roma. Tiraron sus estatuas, todo con el fin de olvidarlo de la historia de Roma. Nerón murió a sus 30 años de edad y él fue el último de la dinastía Julio Claudio. Muchas gracias, con esto termina mi presentación.